realidad uno podría pensar que no hay mujeres en la historia de la ciencia. Uno dice, bueno, no están, no las encuentro en los libros, no aparecen mencionadas, y en realidad hay muchas. Hay muchas y aparecieron muy temprano en la historia. La primera que apareció fue Merip Ptah, que fue una reina egipcia en el año 2700 a.C. Era como si hoy dijéramos el ministro de salud, un equivalente a un ministro de salud. Y la verdad es que a partir de ese momento empezaron a aparecer cada vez más. Por ejemplo, algo que hacemos, que los que suelen hacer las abuelas y que cocinan muy bien, es el flan. El famoso flan que uno dice con agujeritos, sin agujeritos. Y para poder hacer flan se necesita un baño María, porque uno lo pone a baño de María en el horno. Esa María, ese baño de María, es una María que existió. Una María que se llamaba María la Judía, que vivió en el siglo I y que además era inventora, no solamente cocinaba. El baño de María ella lo utilizaba, lo creó para hacer sus experimentos de alquimia, para tratar de obtener oro, que era uno de los grandes objetivos de los alquimistas. Y otra mujer que también fue importante en la historia de la ciencia fue Agnódice. Agnódice era una médica griega que se tenía que disfrazar de hombre para poder ejercer. Y era muy buena en lo que hacía. Entonces las mujeres querían atenderse con ella, sin saber que era una ella, pensando que era un él. Después, cuando estaban en la consulta, sí se enteraban que era una mujer. Y obviamente seguían yendo. Por una cuestión de envidia, de celos profesionales, sus colegas médicos la acusaron, sin saber que era mujer, la acusaron a este médico hombre de abusar de sus pacientes. Entonces, ¿qué hizo Agnódice? Fue ante el Areópago, que era el consejo de ancianos que manejaba un poco este tipo de cuestiones morales y de justicia, se presentó y se desnudó. Y mostró que era mujer, ya no estaba abusando de sus pacientes. Entonces, claro, revocaron el cargo de abuso, pero la condenaron a muerte por ejercer medicina. ¿Qué pasó en ese caso? La podrían haber matado, y sin embargo todos sus pacientes, todas las mujeres, lo que hicieron fue enfrentarse a los hombres y decirles que si la mataban a ella, las iban a tener que matar a todas también. Fue un gran logro, que fue como una primera rebelión femenina en la historia. Cuando empezaron a generarse las universidades, cuando el acceso a la medicina, la filosofía, la matemática empezó a generalizarse, las mujeres quedaron completamente excluidas. No podían ejercer la medicina, no podían ingresar a las universidades, no podían acceder a ningún tipo de estudio. Entonces tenían que arreglárselas como podían. Algunas pudieron más que otras. Los hombres tenían las academias científicas a las cuales las mujeres no podían entrar. O sea, para darnos una idea, en España una mujer pudo recién ingresar a una academia científica como miembro de pleno derecho, o sea, con todos los derechos, los mismos derechos que tenía un hombre, en 1987. Es una locura cuando uno lo piensa. ¿Cómo puede ser? Fue hace muy poco tiempo. Y antes o no tenían pleno derecho o directamente no podían entrar. Hubo mujeres a las que le hicieron el busto en la entrada les construyeron un busto en la entrada de las academias, pero no la dejaban entrar. Hubo mujeres a las cuales les reconocieron con un premio Nobel y no las dejaron entrar a las academias. Marie Curie, un año antes de su segundo premio Nobel, le negaron el ingreso a la Academia Francesa de Ciencias. Cuando uno ya empieza a bucear en los tiempos un poco más modernos, llegamos al 1700, 1800, los registros de mujeres en la ciencia empiezan a ser muchísimo mayores, no porque existieran más mujeres que quisieran dedicarse a la ciencia, sino porque empiezan a estar más registradas y porque también empiezan a tener más visibilidad. Y ahí uno se encuentra con muchísimas historias que realmente vale la pena destacar. Por ejemplo, Caroline Herschel. Caroline Herschel era una astrónoma que en realidad ella era cantante, pero cuando era chica había sufrido de viruela y también de tifus, había quedado con la cara marcada y se le había atrofiado el crecimiento, entonces medía nada más que 1,30 m. Los padres de Caroline se dieron cuenta que no la iban a poder casar, porque en esa época eran muy comunes. Ya, bueno, casamos a la hija, tenemos la dote. Se dieron cuenta que no iba a conseguir marido de una manera tan sencilla, entonces la mandaron con el hermano, William Herschel, que era astrónomo. Y ella primero se dedicó al canto, pero después se dio cuenta que le fascinaba la astronomía cuando se empezó a cruzar con los libros y a leerlos. Y se convirtió en ayudante del hermano. Entonces al hermano lo ayudaba con la búsqueda de
cuerpos de objetos celestes, miraban los cielos, y así fue como terminó descubriendo un cometa. Ella anotó en su diario, hoy he mirado tantas nebulosas, hoy creo que he descubierto un cometa. Y al día siguiente, efectivamente, lo que vio en el cielo era un cometa, y por ese descubrimiento el rey Jorge III la nombró astrónoma real y le pagó un sueldo. Y fue la primera vez en la historia que una mujer fue reconocida con el pago de un sueldo, una astrónoma fue reconocida con el pago de un salario. Fue la primera astrónoma profesional. Historias como estas de desconocidas o de desconocimiento hay más. Rosalind Franklin es otro clarísimo ejemplo de mujeres obviadas en la historia de la ciencia. Rosalind Franklin fue quien tomó lo que sería una foto, vamos a llamarlo una foto, un rayos X, del ADN, y fue lo que permitió dilucidar la estructura de doble hélice del ADN, que supuestamente se asigna su descubrimiento a Watson y Crick. En realidad, Rosalind Franklin tuvo una gran participación en ese descubrimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Rosalind trabajaba con un colega que se llamaba Wilkins, ella había obtenido estas fotos. Watson y Crick trabajaban en paralelo en un tema parecido. Wilkins le mostró las fotos con un patrón de rayos X muy característico a Watson y Crick, y ahí fue cuando a ellos se les prendió la lamparita y dijeron, es una estructura de doble hélice. Pero nunca le dijeron a Rosalind Franklin que esa estructura había sido inspirada en sus fotos. Ella se enteró muchísimo tiempo después. Murió 4 años antes de la entrega del premio Nobel, de la nominación y entrega del premio Nobel. El premio Nobel se lo dieron a Watson, a Crick y a Wilkins. Y uno lo que siempre puede preguntarse es, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera seguido viva? ¿Le hubieran dado el premio Nobel? La academia no puede nominar a más de 3 personas para un mismo premio. ¿A quién hubiera dejado afuera? ¿A Watson, a Crick, a Wilkins o a Rosalind?